Bueno, veíamos el prólogo perfecto para abrir la conversación de esta noche. Está con nosotros Gabriel Slavinsky, consultor, analista político. Gracias, Gabriel, por estar. Por favor, un placer. Va a estar porque también vamos a hablar de economía. Marina Dal Poyetto está llegando. El tránsito es complejo muchas veces y se va a incorporar inmediatamente a esta charla. Gabriel, veíamos recién lo que ha sido un poco el desarrollo de los últimos días y la incursión del presidente en el conurbano, en Lomas de Zamora. Y la pregunta, ¿cuánto a tu juicio tiene de importante la elección del 7 de septiembre? Porque está muy discutida, incluso entre nosotros los periodistas. Yo tengo mi opinión, después te la doy si querés, pero sobre la valoración en términos políticos que tiene camino a octubre. ¿Cómo lo ves vos? La veo muy relevante, muy relevante. Quizá no en los términos formales de cuántos diputados o concejales saque cada espacio, porque eso quizá afecte mucho más a los intendentes, a cada uno de los municipios. Pero siempre estamos hablando de un gobierno que necesita apalancarse en la opinión pública. Es un gobierno que trabaja de alguna manera de forma directa, que trata de conectar directamente salteando la política. Porque cuando uno mira el periodismo tiene mucha crítica, y sobre todo ahora. Y cuando uno mira a ciertos economistas que analizan, también aparecen muchas críticas. Y cuando uno de repente está buscando aliados políticos, también tiene muchas críticas. Entonces, no tiene muchas alternativas más que convalidarse en la opinión pública, con algunas encuestas por momentos, y por otro lado, en la opinión pública, pero en su calidad de votante. No te olvides de que las grandes elecciones que hubo después de la segunda vuelta, yo te diría que fue la ciudad de Buenos Aires solamente, y esa la ganó con mucha claridad y con una estrategia muy contundente y con decisión política. La que le sigue es la del 7 de septiembre, después para llegar a la nacional, que va a ser la primera elección posterior al triunfo de la segunda vuelta. Entonces me parece que hay un valor simbólico muy relevante. Y el valor simbólico, entiendo, y acá por ahí coincidimos en el punto de vista, el valor simbólico es la cantidad de votos y no la cantidad de representantes a la legislatura. Sin lugar a duda, creo que mayoritariamente se están comiendo el amague de qué es lo que tienen que analizar. Y a mi criterio, no es el impacto en concejales y diputados, es el número absoluto final, porque eso es lo que le va a indicar a los mercados, como siempre se dice, si esto puede tener continuidad, si hay un apoyo de verdad de las personas o no. ¿Qué le importa a los mercados si va a tener un diputado más o un concejal en alguno de los 100 y pico de distritos de la provincia de Buenos Aires? Lo que está demostrando es si este modelo revolucionario, la receta libertaria más importante de la historia de la humanidad aplicada en Argentina, tiene sostenibilidad en el tiempo, por la razón que sea, porque se alíen con Juntos por el Cambio inexistente, el PRO, parte del radicalismo, o porque la receta violeta o la alianza, la libertad avanza en su color violeta, puede consolidar ese espacio de poder y gestionar con capacidad las reformas que plantean para que esto sea sostenible. Sí, y además hay otro tema, que es la elección es, más allá que sea local, en el principal distrito electoral, donde la oposición o la principal oposición tiene su fortaleza más sólida. Déjame que te diga algo. La elegida oposición, sí, no claro. Es un dato menor, es la principal oposición también elegida por Milei para confrontar, con un aspecto táctico, dejar afuera a los aliados, comerle el electorado a sus propios aliados, no buscando ese Juntos por el Cambio. Ya se lo comió en la ciudad, ¿no? Por eso, justamente como consecuencia del trabajo que se hizo en la ciudad. Porque el resultado, digo, uno hace en campaña, donde uno trabaja, una apuesta estratégica que siempre tiene riesgo. Al gobierno, si le hubiese ido mal en la ciudad, como se decía por momento, que iba a ser una elección pareja, que podía ganar Santoro, ¿no? Parece que fue hace 1000 años.
pero fue hace 2 minutos. Sí, que podía ganar tampoco Santoro. fue tan despareja. Bueno, ganó Adorni por 2,5 puntos, está muy bien. Por 2,5 puntos a Santoro. A Santoro. Pero la importancia claro, relativa era la comerse, interna, exactamente. que es lo que terminó sucediendo. Exactamente. Absorber a los dirigentes por tentación de vehículo electoral. Elijo a los celestes para confrontar, para destruir a los amarillos. Los amarillos pensaban, yo creo, Mauricio Macri a la cabeza, que esto en algún momento, sobre todo en 2024, se iba a transformar en una especie de Juntos por el Cambio, donde la conflictiva en el Congreso haría que Milei necesite del equipo PRO y algunos rojos y algunos de otro color para... No los necesitó. Básicamente los usó para las mayorías de las votaciones en el Congreso en 2024. Sí. Cuando esto terminó, digamos, sobre todo en la consolidación de la diferencia en la Ciudad de Buenos Aires, fíjate que las votaciones antes eran el 99% a favor Violeta y ahora el 99% está en contra. Y no es un número aproximado, te estoy diciendo, todas menos una ganaron en el 2024 y todas menos una perdieron en el 2025. Creo que en este año 56 de 55, ¿no? Ganaron una, pero perdieron 16. Claro. Y el año anterior ganaron 16 y perdieron una. Me parece que es significativo esto. Y me parece que creo que ahí está la confrontación, la interna del gobierno. La interna del gobierno, ¿por qué se peleaban teóricamente Karina con Santiago? Sí. Porque Santiago decía... Se siguen peleando, ¿eh? Se siguen peleando. Sí. Pero ¿cuál era la principal diferenciación? Que Santiago decía, o vamos a poner una faceta del gobierno, decía... Correcto. Arreglemos con los gobernadores, porque si no, se nos destruye el Congreso, eso produce una crisis de confianza en la gobernabilidad, de que después no vamos a poder hacer los cambios que necesitamos, y eso nos va a complicar la existencia. Finalmente, la sostenibilidad, no solamente del gobierno, sino de la libertad avanza como espacio político. ¿Qué venía del otro lado? No, vayamos por todo porque no tenemos nada, todo lo que construyamos suma. Y después vemos. Porque después de que venga el escenario van a volver a no tener alternativa que acompañarnos. Y esas creo que son las dos líneas. Claro, cuando el gobierno tiene problemas, aparece el ala digital y les dice, ven que tenemos problemas. Y del otro lado, cuando hay... Bien. Bueno, ahora hay un vacío muy ostensible a partir del problema con la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo que ha salido de las coimas, las acusaciones. Digo, es como que aquel armado que vos describiste, que creo que se saldó claramente en favor de Karina Milei, ha dejado alguna huella porque el mundo donde los libertarios mejor se mueven hoy está vacío. Nadie defiende por las redes o nadie sale a defender el debate o la controversia que se planteó a partir del caso de la Agencia de Discapacidad. Y lo que es increíble es que se escucha otra música. La musicalidad de la campaña, porque estamos en un contexto de campaña, ¿vos qué escuchabas en el último tiempo? Un Milei gritando, confrontando, sí, insultando, individualizando adversarios propios o rivales. Y hoy lo que ves es un gobierno defensivo que no encuentra la vuelta ni de dónde agarrarse para gestionar a partir de determinados voceros la conducción que perdió. No te olvides que en el 2024 este es un gobierno que no abandonó de ninguna manera el joystick de la conversación. Dominó todo el escenario 2024 hasta la uva. En el 2025 la perdió en febrero-marzo con Libra y con el 3,7% de inflación que recuperó con la salida parcial del cepo. Pero lo que escuchamos hoy es un gobierno en defensa. Y déjame que haga un paréntesis. Hasta hoy, sí, que lo atacaron en Loma de Zamora y pasó a ser víctima y retomar el ataque de mostrar al kirchnerismo como violento. Correcto. Y yo digo, vos decías, un gobierno en defensa con 3 aspectos en los cuales tuvo que cambiar, o cambió obligadamente. Perdió la iniciativa, perdió el control de la agenda y perdió la centralidad Milei. Sin duda. La perdió. Sin duda. Que como vos decís ahora, se verá cómo evolucionan las cosas, pero con la campaña, con el recorrido del conurbano, a lo mejor esa pérdida se puede recuperar. Sí, yo lo que veo es una lluvia de problemas en ese sentido. Veo algunas que son gotas, tipo garúa, y otras que son como granizos. Yo digo, la de Españuelo, hoy todavía son
piedritas que caen o piedrotas que caen. Digo, no es un tema menor a despreciar. No le están encontrando la vuelta, siguen apareciendo audios, noticias, algo que resuena en distintas provincias de algo parecido a hechos de corrupción y el gobierno no encuentra los voceros para defenderlo. Hoy, Guillermo Francos en el Congreso ya entró en la línea de lo políticamente correcto y encontró una dinámica nueva que es vamos a ir por Españolo. Parecieron que exactamente. Hoy salió el presidente a decirlo. Lo había insinuado Martín Menem, que fue el primero que habló Francos también. Y Francos también. Y hoy el presidente dijo eso, con lo cual, digo, por otro lado, si uno sobreinterpreta o reinterpreta la palabra del presidente, con lo cual se le da absoluta validez, primero a los audios que se habían puesto, bueno, hay que ver quién, y segundo a los dichos. Sí, hay un... A lo mejor son falsos, pero bueno, los dijo quien los dijo. Sí, vos pensás que es un gobierno que a los 5 segundos de cualquiera de las problemáticas que se sucedieron hasta antes del caso Andis, sobrereaccionaba individualizando y con mucha agresividad. Y acá tardó 6 días. Hay una discrepancia, una diferencia enorme en el abordaje de cómo se tratan todas las situaciones y esta. Eso lo que hace es que genera una sospecha de por qué se tardan 6 días y Adorni todavía no hizo conferencia de prensa. Por ejemplo, eso no quiere decir que no recupere la dinámica después, pero es toda una señal y un indicador de una conflictiva interna que el golpe entra y cuesta repeler. Y además, en esto, vos hablabas de defensivo, me parece que en esto lo que queda en evidencia algo que uno venía marcando hace mucho tiempo y es la debilidad de la operación política. Operación no en el sentido de operación. De la gestión, de la gestión política. De la debilidad en la gestión política del gobierno. Porque Martín Menem, que fue el primero en salir, no era el más involucrado en los audios. Claramente, su nombre no era el que más aparecía. Déjame que te diga 2 cosas de verdad difíciles. Primero, para gestionar una crisis, si es uno de los implicados, con el apellido implicado sobre todo, cuando viene Alfredo Menem desde La Rioja y dispara contra los 2 primos y dice estos 2 son una máquina de hacer negocios, solamente vinieron para hacer un plan de negocios, para usar el gobierno, y los implicados son Lule Menem, que es familiar con el mismo apellido, sí, y Karina Milei, familiar del presidente, y digo, que salga, vos pensás la discrepancia. Fíjate esto que es muy notorio. Martín Menem dijo, pongo las manos en el fuego por Lula y por Karina. Es un implicado de la situación, digo, por lo menos de las escuchas o del imaginario popular de lo que está sucediendo. Y Francos, un día antes dijo, yo no pongo la mano en el fuego por ningún funcionario. O sea, mirá qué notorio la diferencia en vocería, que cómo hay que organizar una defensa de crisis. Porque cuando uno lo compara, simplemente se da cuenta de que ahí por lo menos no hubo una buena gestión. Y otra cosa que te diría es que yo creo que el Estado argentino, más allá de los gobiernos, está padeciendo fuertemente la falta de gestión política y eso creo que resiente la lógica discursiva y de posicionamiento. Porque fuerzan la lógica de la narrativa, de la puesta en escena, del show. Generan un show tremendo sobre una gestión que no tienen, pero que no tiene Milei, que no tuvo Alberto Fernández, que quizá en el último tiempo no tuvo Macri, que en el último tiempo tampoco tuvo Cristina. Efectivamente. Y hay otro tema, porque hablamos de gestión, hablamos de los déficits, y me parece que hay... En función de cómo está articulado este gobierno, hay otra cuestión y es las características del liderazgo de Milei. Claro. Porque no es un liderazgo integral. No. Es un liderazgo muy fuerte, diría que en términos de escena política casi excluyente, porque los otros 2 líderes están en retroceso, Macri y Cristina, pero claramente no es abarcativo de todo el gobierno. No, yo creo que primero... diría algo muy significativo a mi criterio, que es que el gobierno es Milei. Eso tiene una virtud de la conducción presidencial y también tiene una debilidad lógica de no tener un oficialismo alrededor. Digo, es Milei con algunos integrantes. Un ejemplo de hoy es muy típico. Digo, ¿quién salió a frenar y ponerle la lógica hacia dónde apuntaban en la crisis? Milei con una declaración al paso. O sea, tuvieron que recurrir a la figura máxima. Eso es no tener fusibles, porque la de Martín Menem, no hay porque fusibles. la de no hay. No hay. Y si Karina es la sospechada,
que es un binomio presidencial, como suele decir Milei, ahí tenés todo un indicador. Ahora, si me hablas yo diría, del liderazgo de Milei, del estilo, te diría, primero, es el emergente de una crisis política, económica, del último tiempo en la Argentina. Es un emergente de un contexto con un formato provocador, disruptivo, pero que conecta con varias de las cosas de nuestra identidad como argentinos, ¿eh? Por más de que a muchos se espantan con esto que digo. ¿Te puedo interrumpir? Sí, pero por favor. Está llegando Marina del Pollito. Gracias por estar, Marina. No, está todo bien. Esto es casi como un streaming, casi. No lo es, pero es casi como si fuera. Perdóname. No, por favor. Continúa. Mientras se acomoda. Sí. Pero digo, acá tenemos algo, pero esto es quizás una cosa más de psicología del liderazgo, ¿no? Y también de nosotros mismos, que habla de nosotros mismos. Milei es alguien que llega por afuera, o por lo menos que se presenta, ¿no? Que llega por afuera, que conecta con una parte de la ciudadanía disconforme, que desafía el statu quo, que logra romper con lo establecido, que los desafía a la política tradicional, dispara, les gana y conduce un borrón y cuenta nueva con una receta libertaria, con un gran show montado. Más allá de las cuestiones de gestión, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el norte que nos propone, pero es alguien que en la jungla dijo, vamos todos, es por allá, con mucha conducción y firmeza política, algo que nos tiene acostumbrado mucho más el peronismo. Sí. Entonces digo, en ese sentido, tiene características. Hay algunas cosas de la matriz cultural, digo yo, que se asemejan. Sí, correcto. Se asemejan, más allá de las ideologías. Por eso, más allá de las ideologías. Por eso digo, nos interpela mucho como argentinos el líder que estamos teniendo. Y sobre todo porque se pensó que este líder iba a ser o débil o loco. Y se nos transformó en alguien que teóricamente es, o lo acusan de, autoritario y manipulador estratega. Digo, las cosas no pueden ser a la vez. Esa contradicción no puede convivir. Te dejo... Pero por favor. Un momento tranquilo. Y lo que le dije a Gabriel, Marina, te lo digo a vos. El que quiera intercambiar, que intercambie. Okay. No, esto es una conversación, no es ni un debate, ni una pelea. Es una charla política o económica en este caso. A ver, primera pregunta. Estamos a 2 semanas, un poco menos, de la elección de la provincia de Buenos Aires. 10 días, me soplan bien. Y uno ve desde alguien que observa solo la economía, que la analiza muy superficialmente, indicadores preocupantes. Digo, dólar casi en el techo del acuerdo con el fondo, tasas de interés que hoy orillaron entre el 75 y el 85, más 75. O menos. Riesgo país, que se fue por arriba de 800 puntos. Mi pregunta es, yo creo que con esta receta llega a septiembre. Mi pregunta es cómo y con qué posibilidad se recorren los 40 días hasta el 26 de octubre. Es muy complicado, o sea, es complicada la dinámica. Yo lo que digo es el punto de inflexión de esto fue acuerdo con el fondo, después de un desancle de expectativas, de una economía que tenía un programa que había sido pragmático o heterodoxo en términos de compensar el ajuste fiscal con una expansión monetaria, pero que se había agotado, se había quedado sin dólares. Y en el acuerdo con el fondo le sacó el componente heterodoxo del programa. Lo que sacó fueron los controles de capitales. Al sacar los controles de capitales, de arranque, funcionó un poco con un sobremanejo de la política, de decir no voy a comprar dólares hasta llegar al piso de la banda, pero trató de recrear las expectativas de dólar y tasa que te venían de antes, o sea, trató de pisar el dólar. Le fue relativamente bien mientras la estacionalidad de la oferta de dólares funcionaba, y cuando se agotaron los dólares, el esquema era de tasas de interés mucho más altas. Sumale a eso el desarme del instrumento de liquidez del sistema financiero y convertiste esto en un esquema de tasas de interés muy altas, las que necesites para contener el dólar, o te lo pongo al revés. Finalmente, lo que decían ellos de que era el programa, que todos decíamos, esto no es el programa no es oferta fija. Estás monetizando y estás expandiendo el crédito. Bueno, ahora sí es un programa de oferta fija. Voy a retirar de la economía todos los pesos que haga falta
para que el dólar no se corra. Bueno, digo, esto te está reventando, yo digo, por lo menos 3 cosas. Te va a reventar el nivel de actividad, o sea, cualquier empresa que tenga un grado de apalancamiento, aunque sea chico, digo, para capital de trabajo, ni que hablar, digamos, el freno a la inversión. Yo creo que esto tiene consecuencias en términos fiscales, porque vamos a ver que cuando salgan los datos de agosto en términos de recaudación, pero digo, la tasa de interés que te cobra la AFIP es mucho más baja que la que te está pagando. Y del otro lado lo que tenés es una tasa de interés que te empieza a generar una dinámica inconsistente de la deuda que ellos intentaron compensar con el uso de los encajes, que al principio eran no remunerados y ahora son remunerados, y entonces incentivo al entrar a los bancos a la licitación, pero con tasas de interés que me están llevando puestos. Entonces lo que digo es, a la elección vas a llegar a la de PBA. Sí. Vamos a ver. Pero quizás no es la más importante. Bueno, es importante. Pero lo que digo es, empieza a iterar, o sea, la política, o sea, empezá donde quieras, pero digo, la política impacta en lo financiero impacta en lo económico impacta en la política. Entonces, lo que nosotros miramos como algo estático, bueno, va cambiando toda la semana, correcto. Porque digo, a lo político agregar el condimento de la denuncia de Español. Entonces, todos los análisis que había hasta ahora era que, o si querés, la narrativa oficial es que, bueno, llegás a la elección, ganás la elección, despejás el riesgo país y a partir de ahí Argentina... Bueno, eso, pero perdón, puedo estar equivocado, eso con la elección de Provincia de Buenos Aires, aunque la gane, no va a ocurrir. Puede ser que el 26 de octubre... Es que, a ver, parados hoy, me voy a meter en tu lugar, pero digo, parados a hoy, la provincia de Buenos Aires es poco probable que la gane. Lo que estamos discutiendo, es con en el mejor escenario, aunque la ganara, yo no creo que alcance para revertir un cuadro de complejidad económico-financiera tan grande como el que hay ahora. Es que te metiste en un córner innecesario. Bueno, una vez que estás acá, digo, cambiar el esquema, modificar el esquema cambiario en plena carrera electoral, digo, no es viable. Empezar a vender dólares en el techo de la banda, te pueden llevar puestos. O sea, estás entrando en una zona que es compleja. Mi lectura es, ellos lo que dicen es, sí, no me importa el nivel de actividad porque son 2 meses y después de 2 meses gano y recalibro. Bueno, en el medio, digo, el humor social te puede cambiar y la dinámica de las encuestas también te puede cambiar. O sea, finalmente la encuesta final va a ser la elección. Sin duda. Y hay otro tema que uno enfoca mucho porque tiene que ver con el mayor activo que ha tenido el gobierno este año y medio largo, que es el tema de la inflación. ¿Hay garantías de que la inflación no se mueva con el movimiento del dólar? No se sabe, me parece. Por ahora, por ahora vos lo que estás viendo, o sea, el milagro Milei, si vos lo tenés que poner en términos económicos, es la caída en la inflación desde el overshooting inicial que generaron con el sinceramiento cambiario y tarifario, del 25% al 2%, al 1,9%. Y del otro lado es el rebote del nivel de actividad, esto que Milei decía como pedo de buzo, ¿no? Digo, eso de alguna forma te mostró, bueno, mirá, o sea, finalmente vino y frente al desastre que había me equilibró los tantos. Ahora, eso empezó a hacer agua, insisto, mi lectura es cuando sacaste los controles de capitales, uno podría decir antes cuando ya no tenías dólares para sostener el esquema que tenías, pero digo, el nivel de actividad se te frenó en el pico de febrero, marzo cayó, abril rebotó pero no llegó y después mayo, junio cayó, hoy salió un dato de julio, primer dato de julio, vuelve a caer. O sea, la economía que iba a crecer 5 y pico, digo, va a crecer con toda la furia en promedio con este estancamiento, menos de 4. Y desde el punto de vista de la inflación, la verdad que lo que estás es, por un lado, tratando de anclar el dólar. El traslado a precios viene siendo relativamente bajo con 3 cosas, ¿no? Digo, una es las tarifas están quietas. 2 es los salarios, sacar el sector informal, que es el que está rebotando, de alguna forma están quietos. Y 3, digo, llevé a la economía a una recesión tan profunda donde la capacidad de trasladar a precios no aparece. Mi lectura siempre es, mientras vos tengas
un movimiento del tipo de cambio con cierta certeza de dónde está el tipo de cambio, bueno, vos lo que no podés es, no podés vender por debajo de tus costos, pero la verdad es que los márgenes comprimen. Ahora, si la dinámica cambiaria, digamos, se modifica, vos no te podés descapitalizar. Entonces, hoy por hoy, con estas tasas de interés, tienen un problema las empresas. O sea, digo, para mí frenan todo lo que es inversión, manejan el capital de trabajo. No veo muchas empresas saliendo a capitalizar las compañías vendiendo dólares, pero digo, estás en una... Entonces, de corto plazo el traslado a precios viene siendo bajo. Mi lectura es que en cualquier caso, después de la elección, tienen que recalibrar el esquema. Eso lo veníamos... ¿Después de cuál elección? Después de la elección de octubre, o sea, antes de, si recalibrás antes de octubre, me parece que... No hay, o sea, ¿vos no ves que pueda haber otro camino o un atajo entre septiembre y octubre? Yo lo que creo es que lo que puede haber es de este tipo de esquemas tan, digamos, sui generis, pero se metieron en un corner, o sea, se metieron en un callejón donde no tenés una salida fácil, digo, todas tienen costos. Acá es donde le consultan al consultor. Le consultan al consultor y el consultor te responde el 1 de noviembre. 1 de noviembre, porque nosotros dijimos en la narrativa presidencial sobre todo, pero del oficialismo iluminamos la inflación y por lo tanto, marcamos una banda de dólar, o sea, no se puede ir arriba de 1.400 la banda de dólar y arriba del 1,9, o sea, no tiene que tocar el dólar, inflación. Sí. Y eso es cumplimiento de contrato social, electoral. Entonces vos decís, bueno, eso me marca, ¿puedo tener algún...? Vos decís, no hay ninguna chance de que eso no suceda antes de octubre. Sí, pero es pírrico, o sea, vas a romper todo el resto. Claro, o sea, claro. Para sostener eso rompiste todo el resto. Sí, yo qué sé, digo, llegás con el trofeo, pero con todo roto. Pero vos entendés que, digo, a nivel electoral... Hicieron mal las cuentas. Sí, sí. Pero a nivel electoral están diciendo, hicimos mal las cuentas... ¿No hay un problema de gestión también? ¿O es solo un problema contable? Vamos, digo, yo lo que digo es, siempre en los años electorales, digo, no importa si es de izquierda o de derecha, digo, los gobiernos estaban atrasando el dólar para llegar a octubre. Sí. Digo, no importa, digamos, unos lo financian por la cuenta capital, otros lo financian, digo. ¿Cuál es la gran diferencia entre este esquema y el esquema anterior? Para mí la primera es sacaste los controles de capitales. Cuando vos tenés controles de capitales, la válvula de ajuste es la brecha. La brecha tiene costos, o sea, no es gratuita. Claro. Pero la válvula de ajuste es la brecha. Cuando vos sacás los controles de capitales, la válvula de ajuste es del tipo de cambio oficial. Si no es del tipo de cambio oficial, tenés que entregar dólares o entregar futuros o subir la tasa hasta niveles demenciales donde estás parado. Es donde estás parado hoy. Entonces, vamos para atrás. Mi lectura es que el gobierno, así arranqué, digo, el gobierno cuando llega con una narrativa que era vamos a dolarizar o vamos a sacarlos, vamos a flotar, no hizo ni lo uno ni lo otro, se hizo un programa mucho más pragmático, básicamente dejó los controles de capitales, choqueó el tipo de cambio, con el shock cambiario inflacionario bajó y la contención de ingresos y la suba de tarifas, bajó el déficit, cortó el financiamiento monetario y nunca logró terminar de armar el programa financiero. El programa financiero de dólares, los vencimientos de dólares los pagó al contado emitiendo a pesos para comprar los dólares. Sí. El programa financiero de pesos, al principio lo refinanciaba con put, después sacó los puts y empezó a cortar los plazos, después desarmó los pasivos remunerados, los mandó al Tesoro, se hizo pasajes de manos, armó una narrativa de que la economía se estaba desendeudando, pero la verdad es que no resolviste ni la deuda de dólares ni la deuda de pesos. Y la deuda de pesos te quedó con una concentración de vencimientos peligrosa. De nuevo, mientras vos tenías los controles de capitales, vos cada vez que no refinanciabas el 100% de lo que vencías, emitías pesos, esos pesos iban a la economía y si había demanda de pesos, esos pesos te expandían el crédito y era virtuoso. Entonces el programa tenía un componente heterodoxo, a pesar de Milei, virtuoso. Milei te decía, la oferta es fija y todos los economistas decían, me estás tomando el pelo, la oferta no es fija. Si a lo que es fija, la base monetaria amplia, pero la base monetaria no paraba de subir. De nuevo, expandías el crédito, te expandía el nivel de actividad, entonces vos bajabas la inflación, expandiendo el nivel de actividad, la expansión del nivel de actividad te sostuvo la consolidación fiscal después de la baja de impuestos que hiciste, impuesto país, y vos pudiste seguir jugando. El ajuste fiscal lo hiciste el año pasado, ajuste fiscal muy agresivo, compensado con una política monetaria expansiva, y este año hacías un ajuste
ya no hacías ajuste fiscal, mantenías el superávit o el equilibrio, y del otro lado tenías una política monetaria que seguía de alguna forma siendo expansiva, el crédito crecía menos, pero seguía creciendo. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue el ancla. O sea, para poder construir la narrativa, Milei lo que hizo, bueno, el equipo económico lo que hizo es pisó dos cosas. Pisó el tipo de cambio oficial, Kroll al 2, Kroll al 1, la lógica de la inflación inducida, y lo segundo que hizo es mantuvo el blend, mandaba dólares de las exportaciones al contado con liquidación, y en simultáneo a eso, cuando la brecha subía, mandaba dólares adicionales. Con lo cual no tenías dólares, o sea, vos los dólares que habías comprado los usabas para pagar la deuda y te quedabas sin dólares, con lo cual el esquema no cerraba, requería dólares. ¿Qué te salvó? Te salvó el blanqueo. Después vino el fondo. El fondo te dijo, ¿sabes qué? Pará, digo, está bien, lo del programa monetario está bien, pero comprame dólares. Y lo que te decía es, ¿sabes qué? No me atrases más el tipo de cambio. El fondo lo que te dijo, yo te doy la plata, pero anda un programa monetario, construite algún ancla y comprá dólares. Y después vemos cómo armamos un esquema de bandas. Nunca te pidió que saque los controles de capitales y nunca te pidió, o sea, el esquema monetario y el esquema cambiario básicamente te dice desde el gobierno. ¿Pero quedó ahí preso, entrampado en la narrativa electoral? Lo que digo es que finalmente se cumplieron los deseos de Milei, finalmente fuiste al programa de Milei. El programa de Milei es oferta fija. Mira, yo tengo una frase de Miguel Bain que decía, yo yo la usé en 2018 cuando fue el programa, el segundo programa con el fondo, el de Guido Sandleris. Y él decía, los argentinos sabemos cómo bajar la inflación. Ponemos el equilibrio fiscal donde hay que ponerlo, ponemos la tasa de interés donde hay que ponerla, nos vamos a almorzar y cuando volvemos desapareció el país. Bueno, digo, hay un nivel de ajuste. Los ajustes fiscales son expansivos si coordinan confianza, baja la tasa de interés internacional, baja la tasa de interés doméstica. Vos nunca terminaste bajando el riesgo país. Con el riesgo país en 800 puntos básicos, estás más lejos de un programa financiero. Me quedo sin tiempo. Perdón, llegué tarde. No, está todo bien. Les clarísimo. Agradezco mucho a los dos. Por favor, Yo tengo que irme a Bolivia, que está esperando el candidato que ganó el domingo pasado, Rodrigo Paz, que vamos a charlar un rato con él. Yo le agradezco de verdad a los dos. Bueno, uno llega tarde. Gracias, Marina, gracias. Por favor, un placer, un placer. Nosotros, un corte, a la vuelta estamos con Rodrigo Paz en La Paz, precisamente.